El 4 de febrero de 1945 se inicia en Yalta, en Crimea, la llamada Conferencia de Yalta. Esta conferencia, continuación de algunas conferencias anteriores, reúne ahí en Yalta a los tres líderes principales de la lucha contra el nazismo alemán, que son la Unión Soviética, Gran Bretaña y los Estados Unidos. Y entonces asisten a ella los líderes de esas tres potencias, Stalin, Churchill y Roosevelt. Los tres se reúnen allí en Yalta entre el 4 de febrero y el 11 de febrero de 1945, en un ambiente que ya preludia el fin de la guerra. La derrota de los alemanes está prácticamente a la vista, y se trata entonces de discutir sobre la rendición de Alemania, se trata entonces de discutir sobre cómo va a quedar el mundo después de esa rendición y después del fin de la guerra y la derrota del nazismo. En esa conferencia, los tres líderes que asisten a ella solamente se encuentran unidos en un objetivo que es común, pues, el objetivo de la derrota de los alemanes, de los nazis, y la rendición de los mismos. Pero aparte de eso, e incluso en eso, hay profundas diferencias. Profundas diferencias porque se trata de Stalin, que encabeza la Unión Soviética, que es un país socialista, comunista, con todas las fallas que pudiera tener, y Inglaterra y Francia, que son dos países no solo capitalistas, sino imperialistas. Pero aparte de eso, y por supuesto están defendiendo sus intereses en ese sentido, pero aparte de eso, porque la actitud frente a los nazis no es la misma. No digamos desde el punto de vista de los soviéticos, que están enfrentando a los nazis a muerte y que están librando una batalla heroica justamente para derrotarlos y para llegar a Berlín, sino entre los propios ingleses y norteamericanos. Porque siendo ambos imperialistas y ambos anticomunistas, Churchill es mucho más reaccionario y mucho más anticomunista que Roosevelt. Y la actitud de Churchill es una actitud mucho más intransigente que la de Roosevelt, que incluso llega a establecer en algunos casos una relación más cercana con Stalin. Aún siendo pues el jefe del principal imperialismo, la actitud de Churchill, un hombre de formación ideológica mucho más reaccionaria, cerrada y anticomunista, es, por supuesto, se opone mucho más a cualquier cosa que pueda resultar ventajosa para la Unión Soviética, aún sacrificando el ataque contra los nazis. De hecho, eso es así. Tanto los ingleses como los norteamericanos están negociando en secreto con los nazis contra los soviéticos. E incluso los propios servicios de inteligencia estadounidenses están llegando a acuerdos secretos en esa dirección, que probablemente no los conociera del todo, por lo menos Roosevelt. Tan es así esto que, de hecho, en la lucha que se libra todavía contra los nazis, en los dos frentes, en el frente occidental y el oriental, los nazis se baten a muerte en el frente oriental contra los rusos, porque saben que allí no hay tolerancia alguna, y en cambio se les rinden o pelean a medias del lado donde están los ingleses y los norteamericanos, porque finalmente saben que hay más acuerdo entre ellos que el desacuerdo que los une, que une a los otros con los soviéticos para enfrentarlos a ellos. Ese es el contexto de la conferencia de Yalta, y en esa conferencia se llega, a pesar de todo, pues algunos acuerdos, acuerdos que tienen que ver, por supuesto, con la rendición de Alemania, con imponerle algunas penas financieras a Alemania, aunque no se citan cifras, juzgar a los criminales de guerra, tampoco se decide mucho sobre eso, reconocer los territorios liberados por la Unión Soviética, exigiendo que se realicen elecciones libres en ellos, comprometer a la Unión Soviética a la guerra contra el Japón y organizar las Naciones Unidas. Allí hubo muchas discusiones y muchos problemas, pero más o menos esos fueron los acuerdos. Ahora, de hecho, la conferencia de Yalta está asociada con dos temas centrales que no aparecen del todo claramente delineados allí. Uno de ellos es el reparto del mundo y otro es el inicio de la Guerra Fría. En cuanto al inicio de la Guerra Fría, es evidente que la Guerra Fría ya la habían comenzado ingleses y norteamericanos, o ingleses y estadounidenses, justamente antes de terminar la Segunda Guerra Mundial. Ya se estaban preparando para enfrentar a la Unión Soviética, que iba a resultar la vencedora, porque había hecho el sacrificio más grande justamente de la Segunda Guerra Mundial. Y ya empezaban a establecerse esos acuerdos secretos
como lo que luego va a ser la operación Paperclip y otras cosas que van a llevar entonces a fortalecer la lucha contra la Unión Soviética en nombre de la defensa de la democracia contra el comunismo, en fin, todo lo que caracterizó la Guerra Fría. Pero la otra cosa que es más importante y que quisiera destacar para terminar es el reparto del mundo, porque de alguna manera allí, aunque los acuerdos de la conferencia no lo dicen en absoluto, se establece una suerte de acuerdo tácito de zonas de influencia. Y en ese acuerdo tácito de zonas de influencia, América, lo que es América Latina y el Extremo Oriente van a quedar bajo el dominio de los Estados Unidos, que también se van a meter en la Europa occidental. La Europa oriental, por supuesto, va a quedar asociada al poder de los soviéticos, que además pronto van a tener incidencia sobre la China comunista que triunfa en 1949. El Medio Oriente queda prácticamente para los ingleses, cosa que le van a disputar pronto los estadounidenses en las décadas siguientes, y queda la situación de China por definirse. Es decir, se establecen unas áreas de influencia para el peso de estas potencias, que va a tener que ver entonces con los conflictos limitados que van a darse luego en la Guerra Fría. Esta fue fundamentalmente la importancia de esta conferencia de Yalta, con la cual ya los aliados se preparaban entonces en medio de sus conflictos internos para enfrentar el mundo que venía una vez que se hubiese logrado la rendición de los nazis alemanes, que se obtuvo poco después, en mayo de ese mismo año.